Hola a todos. En este video vamos a estudiar lo que conocemos como el álgebra. La matemática se puede dividir en dos grandes áreas, lo que es la aritmética y el álgebra. La aritmética es la que se basa en el estudio de los números, los cálculos numéricos. Entonces, gracias a la matemática, a la aritmética, hemos aprendido cómo operar todos los diferentes conjuntos de números. El álgebra no es otra cosa que esa representación general de esos números. Entonces, generalmente, esta representación se hace mediante letras. Sin embargo, el álgebra también tiene ciertas cosas, ciertas particularidades que debemos analizar porque sigue de alguna forma ciertas reglas. No son reglas estrictas, pero sí obedecen a lo que es la naturaleza del hombre de buscar el orden. Por ejemplo, cuando hablamos de cantidades y le empezamos a asignar letras, esas letras generalmente empiezan como empieza el abecedario, A, B, C, D, E. Y cuando ordenamos las cantidades algebraicamente, recuerden que por la propiedad conmutativa, yo puedo reordenar tanto la suma como los productos, como las multiplicaciones. Y esas se deben, o generalmente las reordenamos de forma que obedezcan al orden en que aparecen en el alfabeto. A, B, C, D, E. Entonces siempre seguimos un cierto orden. Estas no son reglas, no son convenciones, ¿ok? Realmente aquí sí no existe una convención. Lo que existe es algo que llamamos la característica ordenada del ser humano por buscar precisamente que siempre sigamos cierto orden en todo lo que realizamos. Adicionalmente, fíjense, las letras van a representar no solamente cantidades cualquiera. Hay ciertas cantidades que a nosotros nos van a interesar darles un valor. Entonces, dentro de estas cantidades tenemos lo que son los números, normalmente. Cualquier conjunto de números, recuerden que los números los tenemos como conjunto de números enteros, los racionales, los irracionales y los reales. Todos ellos tienen una representación en la forma algebraica y vamos a estudiar cuál es esa representación. Sin embargo, normalmente cuando hablamos de números utilizamos las primeras letras del abecedario, A, B, C, D, generalmente E, F, y empezamos a conseguir que si nos hacen falta más letras, pues las vamos utilizando. Sin embargo, si no las utilizamos, vamos a decir, si no las necesitamos, nosotros apartamos ciertas letras del abecedario para algo que a nosotros nos interesa, que también llamamos contantes, cuando hablamos de ángulos, cuando hablamos de ciertos valores que sí nos interesa que tengan una letra determinada por simbología, de manera que todos, ahora sí convencionalmente, según la convención a la que hemos llegado, todos estemos de acuerdo que esa letra represente ese número. Entonces, cuando hablamos de números, los representamos generalmente con las primeras letras del abecedario. Pero tenemos otra magnitud que llamamos contadores. Más adelante vamos a ir viendo que siempre estamos utilizando contadores. Cuando yo sumo una cantidad determinada de elementos, yo empiezo a sumar el primer elemento, segundo elemento, tercer elemento. Generalmente cuando hablo del último elemento y ese último elemento no tiene, vamos a decir, lo quiero expresar de una manera general, hablo del enésimo elemento. Quiere decir que la letra N generalmente queda guardada para ese tipo de contadores, para representar lo que sería un enésimo elemento, bien sea tanto en productos como en sumas. También tenemos que dentro de esos contadores podemos utilizar la letra M, la letra M, N, la letra I, la letra J. Son letras que convencionalmente, vamos a decir, ya ahora sí no es convencional nuevamente, sino que son de uso común. De manera común se suelen utilizar la I, la J, la M, la N como contadores. Generalmente M y N me indican el final del conteo y J indica el contador. Esas son cosas que vamos a ir aprendiendo, sin embargo, dentro del álgebra esas letras las apartamos para ese tipo de variables. Fíjense, por otro lado tenemos las variables. A diferencia de las constantes es un número que ya está determinado, vale tanto. Las variables no. La variable es una letra que puede ser cualquiera, va a asumir diferentes valores. Yo le voy a ir dando valores, los valores que a mí me parezca o los valores que ella va a ir tomando. Generalmente las variables le dejamos los campos que tienen que ver con las letras X, Y, Z, U, V, W, T. Ese tipo de letras generalmente las dejamos para lo que son las variables.
Ustedes más adelante se van a dar cuenta cuando veamos planos que el plano cartesiano se representa por un eje horizontal que llamamos eje X y un eje vertical que se llama eje Y. Eso que está ahí tiene que ver con esto, con unas letras que vamos a utilizar mucho en el álgebra que tienen que ver con variables. También tenemos entonces lo que son las constantes. Fíjense que a diferencia de la palabra variable, indica que varía, que toma diferentes valores. En cambio, la palabra constante nos dice que toma un único valor. ¿Cuáles son algunas de las constantes más importantes, de las constantes más famosas que conocemos? Tenemos la constante de gravitación universal, que la ideó Newton. Isaac Newton es el que llega a desarrollar lo que es la constante de gravitación universal. A esa constante generalmente la denotamos por la letra G mayúscula. La G mayúscula generalmente nos va a representar lo que es la constante de gravitación universal y tiene un valor. Ese valor es 6.674 por 10 a la menos 11 y tiene unas unidades. También tenemos que revisar los conceptos de unidades, pero en este caso simplemente tomen lo que tiene unas unidades, que en este caso son newton, metros cuadrados sobre kilogramos cuadrados. Entonces tenemos una constante que se llama gravitación universal, que vale un determinado valor, 6.674 por 10 a la menos 11. Esto generalmente está redondeado, porque esas constantes a veces tienen muchos más decimales. Tenemos la constante de Euler, es una constante también muy utilizada, y tiene un valor que es 2.71828. Tenemos lo que es el número de Avogadro. El número de Avogadro también es otra constante que vale 6.022 por 10 a la 22 por 10 a la 23 mol a la menos 1. Fíjense que esta constante es muy utilizada en química. Esta constante G de gravitación universal es muy utilizada sobre todo en física. La constante Euler es muy utilizada generalmente cuando hacemos cálculos estadísticos. Tenemos la constante de Planck, también es utilizada tanto en física como en química. La constante de Planck es 6.626 por 10 a la menos 34 joule por segundos, joule multiplicado por segundos. Eso es lo que es otra de las constantes famosas que tenemos. Y tenemos una que sí es mucho más conocida, es la constante pi, que no es otra cosa que la relación de la longitud de la circunferencia entre sus radios. Entonces tenemos que la relación de la longitud de la circunferencia a su radio lo llamamos pi y ese valor es 3.1416 también. Él de hecho es un número irracional, tiene infinitos decimales no periódicos. Sin embargo, no suele aproximarlo a simplemente a 3.14 o los más estrictos lo llevan con 4 decimales a 3.1416. Entonces, de esta forma tenemos algunas letras que en el álgebra nos van a representar constantes, no son convencionales. O sea, la letra G en algún momento la pudiéramos utilizar dentro de cualquiera de los cálculos numéricos en el álgebra sin necesidad de que sea la constante G de gravitación universal. Sin embargo, si yo coloco en física G, eso generalmente ahora sí va a representar la constante de gravitación universal. Entonces es importante que sepamos que el álgebra aparta ciertas letras para lo que es las constantes que existen vamos a decir, en todo el estudio de las diferentes ciencias. También tenemos los ángulos. Vamos a ver que también existen otra serie de medidas que se llaman ángulos. Generalmente dejamos las letras griegas para esos ángulos. Entonces ya no utilizamos el alfabeto que nosotros conocemos, el convencional. Nosotros utilizamos ahora el alfabeto griego y generalmente utilizamos letras como alfa, beta, gamma, teta. Son letras que generalmente se utilizan para representar ángulos. Entonces, con esto barremos un poco lo que es la utilización de las convenciones de letras en los diferentes tipos de utilizaciones. Nosotros tenemos entonces que el álgebra lo utilizamos para números, para contadores, para variables, para constantes, para ángulos y para otras cosas. Sin embargo, estas son las más importantes. Vamos a ver ahorita cómo podemos realizar operaciones algebraicas y cuáles son las representaciones de los números en su forma algebraica. Vamos a revisar ese concepto. Vamos a ver cuál es la representación de los diferentes conjuntos de números en su representación algebraica. Fíjense, los números enteros se representan, como ya dijimos, por las primeras letras del abecedario, A, B, C, D. Estas pueden ser representadas tanto en letras minúsculas como en letras mayúsculas. En esto no hay ninguna convención ni ninguna limitación. Podemos tener representación de números en letras minúsculas o en letras mayúsculas, sin ningún problema.
Los racionales se colocan como la división de dos números enteros. O sea, si dijimos que un número entero era A, B, C, un racional es un entero entre otros. Quiere decir que es A entre B o C entre D. También lo podemos representar con mayúsculas A entre B o C entre D. Entonces, la representación de números enteros y de números racionales simplemente lo que dice es que la letra A es un número y la letra B es otro número. En cambio, si yo tengo varias A, esas A son las mismas. Es el mismo número, no importa cuál sea el número, pero es el mismo. Todas las A son iguales, todas las B son iguales, ¿ok? Quiere decir que por eso es que en muchos casos utilizamos la analogía con manzanas y peras. A, por ejemplo, son manzanas, B son peras, C son tomates, D son aguacates. ¿Qué ocurre? Que yo no puedo sumar peras con manzanas. Cuando veamos operaciones algebraicas, yo no voy a poder sumar, vamos a decir, agrupar A con B, sino a través de la forma algebraica. A más B es A más B, porque son peras y son manzanas. ¿Qué pasa? Los racionales es lo mismo, entonces un entero entre otro entero. Este es un entero A y este es un entero B diferente. A es diferente de B, no es el mismo. Yo pudiera representar el opuesto si, por ejemplo, si yo estoy hablando de los opuestos, ahora yo sí puedo decir que es menos A o menos B o menos C. O sea, yo con colocar el signo negativo antecediendo a la letra ya estoy hablando del opuesto a ese número. Entonces simplemente yo puedo designar un opuesto simplemente con colocar un signo menos antes de la letra. Las potencias se designan entonces como A, nuevamente pueden ser mayúsculas o minúsculas, aquí no hay ningún tipo de restricción. Tenemos que puede ser A al cuadrado, A al cubo. Cuando pongo estos puntos, es que quiere decir que continúa, sigue a la 4, a la 5, a la 6, hasta llegar a la n. Recuerden lo que hablamos del contador. N es el enésimo elemento, es hasta donde llega. Entonces, en este caso, uno habla de A sub n. A elevado a la n es el último elemento de esta serie, ¿ok? De esta serie de números en potencia. Las raíces pasa lo mismo. Yo puedo tener que las raíces las puedo escribir como raíz de A, raíz cúbica de B, raíz quinta de C, ¿ok? De esa forma yo expreso los diferentes conjuntos de números en forma algebraica. Hay algo que es importante que entendamos en el álgebra. Cuando yo digo AB, es el producto de A por B. Fíjense que para nada no utilizo el punto. Normalmente cuando hablamos de la aritmética, una de las convenciones que tenemos para señalar que es producto es a través de los paréntesis. Decimos 2 por 3. Y uno de ellos lo tengo que encerrar en paréntesis porque este no hace falta, porque simplemente está solo, es el primer elemento, pero este sí, porque si no coloco el paréntesis va a parecer que es 23. Sin embargo, cuando hablo de álgebra no necesito el paréntesis. El álgebra me permite decir AB, o sea, como que dijera 2, 3. Solamente que cuando lo pongo como cantidad, el 2, 3 va a parecer que es 23. Y eso sí es una confusión. En el álgebra no hay confusión. Se sabe que A es un número y B es otro. Y son diferentes. Entonces yo puedo expresar el producto, la multiplicación de dos números, simplemente colocando las letras, los dos números separados, A, B. En cambio, cuando tengo, por ejemplo, la multiplicación de A, que va a multiplicar, por ejemplo, a dos términos, a dos elementos que se están sumando, sí tengo que utilizar el paréntesis, porque esta A multiplica a todo esto que está acá. Es como cuando teníamos 3 que multiplicaba 2 más 5. Recuerden, esto yo lo puedo sacar de dos maneras. Yo puedo decir que esto es 3, que multiplica 2 más 5, 7 y 3 por 7, 21. Yo podía sacarlo de esta manera o podía sacarlo aplicando la propiedad distributiva. 3 por 2 más 3 por 5. Y ahora que tengo que esto es 6 más 15, que también es igual a 21. Entonces yo tenía dos formas de resolver esto, o resolver lo que estaba dentro del paréntesis o aplicar la propiedad distributiva. En el álgebra no tengo esa posibilidad. En el álgebra la forma de resolver esto, si quiero eliminar el paréntesis, es convertir lo que llamamos factores en términos, o sea, los términos que se multiplican en términos que se suman. Y eso se logra a través de la propiedad distributiva. Tengo que multiplicar A por B más A por C. Fíjense nuevamente que yo coloco la A primero y después la B, porque ese es el orden en que viene en el abecedario. Coloco la A primero y la C después. Generalmente uno busca ese orden. Acuérdense que la multiplicación es conmutativa, o sea que yo puedo reordenar los números de la forma que yo quiera. ¿Cómo los ordeno? Generalmente de una forma que siga el orden alfabético. Entonces, de esta forma, voy a dar por concluido lo que es la introducción a lo que es el álgebra.
Vamos a ver en un próximo video lo que son las operaciones algebraicas. Vamos a ver ahorita cómo realizamos sumas, restas, multiplicaciones y divisiones en los diferentes conjuntos de números, en enteros, en racionales, en potencias y en raíces, de manera de entender las operaciones algebraicas. Bueno, los espero en un próximo video. Que estén muy bien.